equilibrio químico. ¿Cómo hablamos de equilibrio químico? Pero que lo entiendas. No quiero que te memorices que la constante cinética es igual a A por B elevados a los exponentes de los coeficientes. No, quiero que entiendas. ¿Y cómo vamos a hablar de equilibrio químico? Pues vamos a iniciar por la cinética química. Vamos a ver que la cinética química tiene como consecuencia el equilibrio químico cuando sucede determinadas cosas, que las velocidades se igualan. Si te digo cinética química, te viene a la mente algo pues que es velocidad, que es cambio, variación. ¿Qué es cinética química? ¿Qué es cinética? Primero, quiero que reconozcas algo. Dinámica, cinética y cinemática son cosas que ya debes tener claro. No parece muy importante, pero es importante comprender lo que estás estudiando, ¿ok? Así que lo vamos a ver desde ahí. Primero, ¿qué es cinemática? La cinemática estudia el movimiento, pero desde un enfoque puramente geométrico. O sea, la cinemática no le importa el cuerpo que se está moviendo. O sea, ella pasa de cuánto pesa, de quién lo movió. Ella pasa de todo eso, o sea, no le importa. La cinemática estudia plenamente el movimiento en su geometría, es decir, que solo le importa que se está moviendo, le importan las consecuencias, pero no le importan las causas. Ella solo estudia el movimiento en sí mismo, entonces lo estudia a través de las matemáticas. Ojo, no lo estudia a través de la física, lo estudia puramente de forma matemática. Pero ¿qué pasa con la cinética? A la cinética le importan las causas y le importan las fuerzas. En la cinética estudiamos las 3 leyes de Newton. No, ojo, muchos dirían que es en la dinámica, pero la dinámica exactamente es la unión de la cinética con la cinemática. El movimiento desde ambos enfoques, ¿ok? Hay que tener claro en eso. Dinámica, cinética, cinemática. Cinética lo podemos poner como causas y cinemática como consecuencias. Ojo, no quiero decir que la cinética no estudie el movimiento. Hay un niñito por ahí. Yo digo que lo estudia desde un enfoque de las causas. Mientras que la cinemática se puede reducir simplemente al movimiento en sí, la cinética tiene diversos enfoques, trabaja en diversas ramas. La cinética trabaja en la física, trabaja en la química. En la química estudia fenómenos químicos. ¿Cuál es un fenómeno químico? Exacto, las reacciones químicas. Y en física, quiero que pienses un poquito esto, obviamente no es el tema, pero quiero que te lo imagines un poco. Cinética en el campo de la física. Pues te doy un ejemplo. Viscosidad. La viscosidad es la propiedad de la resistencia al paso por un conducto de un líquido. ¿Okay? Para estudiar la resistencia de un líquido, la velocidad con la que trabaja, sí o no que tenemos que estudiar la masa, porque ahí vemos una densidad, ahí vemos propiedades, ahí vemos fórmulas en las que se tiene en cuenta la masa. Se estudia el movimiento desde un enfoque del cuerpo. Otra propiedad que te puedo decir, un fenómeno físico, difusión. La difusión es como vamos a decirle desorden molecular, pero sé que aquí hay una definición mucho más clara para que la veas, ¿ok? Estudia también el desorden que depende de la masa, depende de las moléculas, de la concentración, depende de la sustancia. La velocidad de una reacción. Tenemos 2 formas de enfocar la velocidad de una reacción. Suena muy intuitivo a primera vista que el estudio de la velocidad pues va a ser a partir de las variaciones de concentración de las especies sobre el tiempo. Mientras tú en cinemática podrías tomar como variable pues la distancia. Aquí para calcular la velocidad estamos tomando en cuenta la variación de la concentración. ¿Ok? Concentración molar. ¿Qué es concentración molar? Para que recuerdes, pues te lo dejo aquí. Concentración molar es número de moles sobre el litro. Y cuando decimos variación, pues nos referimos a la cantidad final menos la cantidad inicial. 2 maneras de verlo, de calcular, que una es pues desde el enfoque de los reactivos, variación de la concentración molar sobre la variación del tiempo, y tendríamos un enfoque con los productos que sería variación molar de B, porque acá vamos a ver A, B, acá lo calculamos en función de los productos. Pero ¿qué pasa con A? ¿Tú crees que está bien? Tenemos en cuenta que A se está transformando en B.
O sea, A al paso del tiempo, ¿qué hace? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. A se está transformando. A está cambiando y se está perdiendo. Por lo tanto, la cantidad final es o no menor que la cantidad inicial. Obviamente que es menor. Y cuando tú calcules la variación, te va a salir un valor negativo. Porque si tú ves, si la variación final es menor que la variación inicial, al tú restarlas por pura matemática, te va a salir un valor negativo. Nosotros necesitamos que la rapidez sea positiva. Así que lo que vamos a poner es negativo a la fórmula. O sea, negativo variación de A sobre el tiempo. ¿Entiendes por qué le pongo menos? Porque menos por menos es más. Y así mantenemos la rapidez positiva. Punto. Ojo, yo te estoy poniendo equivalencias porque son diferentes enfoques para calcular la velocidad en que A se está transformando. La velocidad con la que A desaparece es la misma velocidad con la que B se está transformando. Porque tenemos que un mol de A transforma un mol de B, ¿ok? Yo no estoy diciendo que la velocidad en la que B se transforma en A es la velocidad que A se transforma en B, para nada. Eso es equilibrio químico y todavía no entramos ahí. A hacia B. Solo que en uno dices A desapareciendo y en otro dices B transformándose. Ahora, para que lleguemos a una relación muy importante, te quiero hablar de un gráfico. Porque todo lo que te hablo aquí, pues todo lo que te estoy contando, han sido conclusiones experimentales. La ley de la rapidez que hablaremos más adelante son conclusiones experimentales que se hicieron en el laboratorio. O sea, teóricamente nada. ¿Y cómo se estudian los comportamientos experimentales? Con un gráfico, ¿ok? Primero, este gráfico tiene una trayectoria, pues no es recta, por lo tanto no hay relación proporcional, directa, proporcional, o sea, no hay una relación constante entre la molaridad y entre el tiempo. En este caso estamos estudiando la molaridad del reactante, ¿no? Porque se está perdiendo, se nota que va bajando, ¿no? Se nota que va bajando, por lo tanto estamos estudiando un reactante, un reactivo. Se está perdiendo para transformar el producto, ¿ok? Ya, ¿y qué pasa aquí? Entonces acá podemos estudiar la rapidez, pero a medida que vayamos cortando a un tiempo mucho más pequeño, mucho más chiquito, para estudiar en cada instante, porque es un poco complejo estudiar el sentido de hallar sus velocidades. Acá como que vas a notar un error, pero a medida que tú ves las rapideces y vas cortando los tiempos, llegas a lo que es la velocidad instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en la que sucede algo en un tiempo que tiende a cero. O sea, es un tiempo muy pequeño, es un instante, por eso se le dice instantánea. Entonces acá tenemos las velocidades instantáneas, la rapidez instantánea de diferentes tiempos. Y notamos que, bueno, son diferentes, nada de relación esto con esto. Pero si tú te enfocas aquí, mira, si tú te enfocas en este punto de la variación, que hay una relación entre la rapidez y la molaridad. No hay una relación con el tiempo, hay una relación con la molaridad y la rapidez, una relación directa. Porque a medida que esto es el doble, esto también es el doble. Ahora vamos a reflejar estas relaciones en una gráfica. Si es directa, o sea, si es recta, porque ya establecimos una relación proporcionalmente directa entre rapideces y molaridades. Ojo, no variación de la molaridad, molaridades. En el instante, en el tiempo en el que había 200 moles, hay esta rapidez. No te estamos hablando de variación de la molaridad, no. Estamos hablando de instantes de tiempo en el que la molaridad era esta. En este tiempo donde la molaridad era esta, pues la rapidez era esta. Y está en relación directa. O sea, si yo tengo un mol de bromo y tengo una velocidad de 1, cuando la cantidad de moles de bromo sean 2, pues yo también voy a tener una velocidad de 2. ¿Me dejo entender? Con esta relación podemos llegar a la siguiente ecuación. Hay una constante aquí. La rapidez y la concentración molar tienen una constante. ¿Por qué una constante? Pues porque son relacionados, ya. No lo pienses tanto. Están relacionados, siempre van a dar lo mismo. Porque 2 entre 2 es 1. ¿Qué pasa con la velocidad cuando ya no es solo A se transforma en B? Sino que es 2 moles de A se transforman en B. ¿Qué pasa cuando tú pones coeficientes estequiométricos? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambiaría la velocidad? Porque ya no estamos hablando de que un mol de A transforma un mol de B. Estamos hablando que 2 moles de A, al consumirse, se transforman en B. ¿Cómo alteramos esa ecuación para que nos dé una igualdad?
porque algo está pasando ahí. Por cada 2 moles de A consumiéndose, hay B. Por cada B se consumieron 2 moles de A. A es el doble de rápida que B. Entonces, para igualar las ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer con A? Dividirla entre 2. Y ya tenemos esta forma. El perfil de una reacción describe los cambios de energía que toma una reacción a medida que se va transformando. Entonces en la gráfica vas a tener una línea que indica la entalpía, el nivel de entalpía. Entalpía, en otras palabras, energía, variación de energía. Vamos a verlo así porque en palabras simples, ¿ok? Vamos a verlo así. Sobre otra recta, la otra variable, que va a ser el ritmo de la reacción. Vamos a ver desde un enfoque de lo endotérmico. Si no entiendes muy bien qué es endotérmico, quiere decir que necesita consumir energía para darse. O sea, la reacción necesita consumir de energía para poder transformarse, para poder llevarse a cabo. Una reacción exotérmica, pues al revés. Para que estas especies puedan transformarse, para que puedan reaccionar, necesitan liberar energía. Ok, entonces, ¿qué vamos a notar? Lo que pasa es que al inicio la energía es menos, es poca. Cuando estamos en reactivos, reactivos. A medida que va pasando a productos, la energía aumenta. Porque ¿qué dijimos? Que para que pase a productos necesita ganar energía, entonces están trabajando ahí, o sea, están trabajando, están subiendo. Hay un punto en la gráfica que es como el más alto. Este punto aquí es un punto muy importante. ¿Por qué es importante? A ver, en pocas palabras te digo que primero tenemos a los reactivos, que son estas moléculas que van a estar como que acá sueltas. A medida que pasa a otro ritmo en la reacción, llegamos a la ruptura de enlaces. Es un instante muy pequeño, pero el nivel de calor pues sube, es el máximo, por decirlo así. Y es un instante que casi ni notorio es, pero es el instante en que los enlaces se han roto para pasar a los productos, que se van a ordenar distinto ahora. No que van a desaparecer, se van a ordenar diferente nada más. Entonces tendremos como que inicio en la energía de activación, donde se forma el complejo activado, que es decir, la ruptura de enlaces, y la formación ya de productos. Si te das cuenta en el gráfico, hay algo que se llama la diferencia o la variación de la entalpía, ¿ok? Que es la diferencia de energía, le vamos a llamar. En la reacción endotérmica, la entalpía inicial, o sea, en los reactivos, era menor que la cantidad final. Y cuando tú calcules la variación de la entalpía, la diferencia va a ser positiva. Si te preguntan, ¿esta reacción es endotérmica o exotérmica? Tú calculas la diferencia entre la energía que había al final, o sea, en los productos, menos la energía inicial, la variación de toda la vida. Y si te sale un número positivo mayor que 0, es porque esta reacción es endotérmica. Y cuando es exotérmica, ¿qué pasa? Pues lo contrario, porque primero vas a tener una alta cantidad de calor, por decirlo así, y luego va a menorar porque se va a liberar calor para darse la reacción. Eso es lo que dice exotérmico, ¿no? Y que se libera, que se pierde. Así que si te sale negativo es porque es una reacción exotérmica. Ahora vamos a estudiar lo que es ley de rapidez. Se define como velocidad igual constante por las concentraciones molares de los reactivos elevados a potencias determinadas experimentalmente. Ojo, yo no estoy diciendo que las potencias acá sean los coeficientes estequiométricos. En equilibrio químico pasa esto porque pues, las reacciones siempre tienen una propiedad en común que son elementales. Pero, para estudiar, para que me veas, para que me entiendas, X y Y son números determinados experimentalmente. ¿Por qué? Porque las velocidades son determinadas experimentalmente. Este valor de esas potencias que indican se les llama orden. Si está elevado al exponente 1, por ejemplo A, significa que A es de orden 1, de primer orden. ¿Ok? De primer orden. Igual de segundo orden, tercer orden, ya. ¿Qué te indica esto? Si una reacción es elemental o no es elemental. Te voy a mostrar dos gráficos. A ver, dime, ¿sí o no que este gráfico tiene varios piques, varios momentos? Este gráfico sucede pues como el anterior, sucede en una sola etapa. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que esta reacción no fue directa. Esta reacción constituyó etapas. ¿Qué quiero decir con etapas? Para que me entiendas te voy a dar un ejemplo. Bien, aquí tenemos una reacción pues de toda la vida, ¿no?
A primera vista esta reacción parece que es directa, se me entiende, que primero teníamos ciertos reactivos y luego pasamos a cierta cantidad de productos, un pique donde se rompieron los enlaces y pasó. Pero en realidad esta reacción no es elemental, tiene un mecanismo distinto. La primera etapa de la reacción, todos en estado gaseoso. Esa es la primera etapa. Primero comenzamos con 2 moléculas de dióxido de nitrógeno y luego pasamos a esto, ¿no? Y hubo una segunda etapa. Y ahí vemos que ya se llegó a esto. Lo que pasa aquí es que son 2 etapas, por lo tanto, digamos que la reacción tiene esta forma. Algo así, ¿ok? Vamos a ver, para que entiendan qué pasó para llegar a esta reacción global, porque esa es la reacción global. Lo que fue o lo que pasó es que se sumaron ambos, matemáticamente, piensa esto como matemáticamente. Ya, ok, vamos a sumar. Si nos damos cuenta, este dióxido de nitrógeno aquí pasa a ser negativo, ¿no? Por decirlo así. Entonces vamos a sumar 2 dióxido de nitrógeno menos un dióxido de nitrógeno. ¿Cuánto queda? Queda 1. Y vemos que acá que el coeficiente estequiométrico sería 1, ¿no? Entonces es lo que hacemos, nada más, trabajar matemáticamente. Aquí solo hay un monóxido de carbono, así que simplemente se coloca ahí en su lugar de la reacción. Acá tenemos esto y acá tenemos esto. Sí o no que esto pasa a ser negativo para este lado y al sumar se van a anular. ¿Y qué pasa aquí? Pues el dióxido de carbono está solo, así que simplemente lo colocas. Piensa en esto como si estuvieras pues sumando un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque al final esos son ecuaciones químicas. Y llegamos a esta reacción global. Entonces lo que hace la reacción global es generalizar todo lo que ha pasado internamente, pero en realidad han habido 2 piques, así que esta reacción elemental no es. ¿Y cómo identificamos esto? Porque es importante. Si mis potencias X y Y coinciden con los coeficientes estequiométricos, significa que mi reacción sucedió en una sola etapa. Pasó de reactivos a productos así, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no coincide? Si son números que al determinarlos yo experimentalmente no me coinciden con los coeficientes estequiométricos, que son estos de acá, pues, acuérdate. Lo que pasa es que la reacción no es elemental, no sucede en una sola etapa, tiene diferentes piques y es responsabilidad del científico hallar esas pequeñas etapas en el mecanismo de la reacción, ¿ok? Ellos tienen que asumir la más coherente, no es que ellos puedan verla porque suceden muy rápido. Vamos a recordar los siguientes puntos, te los voy a escribir aquí para que nada más, pues estas son las conclusiones de lo que llegamos. Y ojo, el orden de una reacción siempre se va a calcular a partir de los reactivos, nunca de los productos. Ahora entramos con equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado en que tanto la rapidez en la que se transforman los reactivos en productos se iguala con la rapidez en la que los productos se transforman en reactivos. O sea, es una reacción en el que si tú ves a nivel visual parece no estar pasando nada porque todo se ha mantenido constante. Las concentraciones, las velocidades, todo se está manteniendo igual, constante, pero en realidad a nivel molecular siguen pasando cosas. Entonces, a diferencia de las anteriores reacciones que vimos, aquí sí va a haber como un dinamismo en el que de reactivos pasamos a productos, que sería la velocidad pues directa, y de productos pasamos a reactivos, velocidad indirecta le vamos a llamar, y esto se iguala. O sea, esto es igual. Mira, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 5 personas que se van a un lado de la calle. Y acá también tengo 5 personas que están cruzando al otro lado, o sea, al lado contrario. Pero como lo hacen a las mismas velocidades, la cantidad de personas que va a haber aquí siempre va a ser 5. Pero no van a ser las mismas personas, van a ir variando. A lo que me refiero es que como las velocidades son iguales, entonces los cambios no se notan a nivel visual porque la cantidad de personas que va a estar en este lado de la calle va a ser la misma siempre porque van a las mismas velocidades y se va a mantener como si fuera constante, pero en realidad no es constante, ahí algo está cambiando. Entonces, a nivel químico pues lo llevamos y decimos, las concentraciones, moles, siempre van a ser las mismas porque están sucediendo a la misma velocidad. No estoy diciendo que sean iguales, estoy diciendo que son constantes. Puede que haya más transformación de A en B que B en A, pero va a ser constante, se va a mantener. O sea, acá no hay variación, acá no hay cambio. Acá hay líneas rectas de constante.
Entonces, aquí tenemos una reacción, pues, esta sí es reversible, esta es de equilibrio químico, ya que va a tener una velocidad directa y una velocidad indirecta, como les dije. O sea, en esta reacción están sucediendo, pues, dos semi-reacciones, por decirlo así, donde de productos pasamos a reactivos y de reactivos pasamos a productos. Ya. Entonces, como ya dijimos, ¿qué pasa? Que se igualan. Según lo que hemos concluido, lo que pasa aquí es que la velocidad directa y la velocidad indirecta son iguales. Entonces, ya sabemos cuál es la ley de la rapidez. Y si no te acuerdas, la voy a colocar por acá. Bien, esta es la ley que tenemos. Recuerda. Ahora, como sabemos que las reacciones en equilibrio químico sí tienen pues sí coinciden con los coeficientes estequiométricos, son elementales, pues vamos a colocar los coeficientes primero para reactivos. ¿Está bien? A ver, velocidad directa igual la constante directa. Ya tenemos esto. Ahora vamos a colocar velocidad indirecta. Esta es la velocidad con que se transforma y esta es la velocidad con que se transforma. ¿Entienden? Así que lo que hacemos simplemente es igualar. Ahora sí. Listo, están igualadas. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tener que trabajar también un poquito de aritmética acá, pero lo que vamos a hacer es dejar acá las partes de las concentraciones de los productos, pasar a dividir esto, aunque está mal dicho eso, pero bueno, igual, así se conoce más, como que lo pasábamos para abajo. En aritmética se conoce que si dos constantes se dividen, obviamente van a seguir siendo una constante, ¿no? Porque los números pues son iguales rápidamente. Yo te digo que hay una constante 5 y hay una constante 2. ¿Sí o no? Que como son constantes al dividir, también se convierten en otra constante. 2,5. Bueno, esto es rápido, esto es aparte. Nada que ver con esto. Bueno, entonces ahora, esta división de constantes va a formar una nueva constante que le vamos a llamar la constante de equilibrio. Y en este caso, constante de equilibrio cinético. Y pues ahí nos queda la fórmula. Esta es la fórmula de la que tanto se habla en equilibrio químico. Ten en cuenta que aquí son las concentraciones de los que vamos a llamar productos y aquí de los reactantes. Bien, primero, ¿qué pasa cuando la constante de equilibrio es mayor a 1? Sé que esta vez pareciera algo aleatorio, pero en realidad tiene un sentido puramente matemático. Esta división, ¿qué debe pasar con la división para que sea mayor a 1? Quiero que lo pienses un momento. ¿Qué debe pasar con esta división, con esos términos, para que sea mayor a 1? Claro, este número tiene que ser mayor que este número. Por ejemplo, 2 entre 1, este es mayor y va a salir un número mayor que 1. Pero si tú dividieras 1 entre 2, este número sería el mayor y saldría un decimal. Por lo tanto, no sería lo que estamos buscando. Así que lo vamos a colocar acá. División mayor a 1 es porque este número es más grande, cantidad de productos mayor. ¿Qué significa esto? Otra vez, que en la reacción en equilibrio lo que más se está transformando son los productos. ¿Qué pasa cuando la constante de equilibrio es menor a 1? Quiere decir que nuestra constante va a ser un decimal. ¿Qué pasa aquí? Que este número tendría que ser el mayor que este para poder dar un decimal. El denominador tendría que ser mayor que el numerador. Por lo tanto, tenemos en cuenta que aquí abajo que están los reactivos. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa esto? Que ambas cantidades se han igualado. Por lo tanto, hay igual cantidad de productos que cantidad de reactivos. Por eso la división nos da 1. Y eso sería todo lo que tenemos que saber sobre la constante de equilibrio y lo que nos indica. Cuando digo que hay mayor cantidad de productos, no me refiero a que no se mantenga constante en el tiempo. Esta cantidad de productos en la reacción de equilibrio se está produciendo en mayor cantidad que reactivos, pero ambas cantidades se están manteniendo constantes. O sea, si yo tengo 1 mol de productos y 2 moles de reactivos, esta cantidad que se está produciendo va a ser mayor que esta, pero se va a mantener constante en el tiempo. ¿Ok? Va a ser un número constante, porque ya se ha alcanzado el equilibrio. Yo creo que esta parte solo tiene un realce por una característica de las que les quiero hablar. Pero pues en pocas palabras, el equilibrio químico tiene de características que es dinámico. Dinámico, hay movimiento, hay constante
cambio. Otra cosa es espontáneo. Es espontáneo. No necesita de un agente externo para suceder. Sucede por sí sola. Tiene concentraciones definidas. El equilibrio tiene concentraciones definidas, no van a cambiar. Otro punto que es el importante es que no tiene reactivo limitante. Ok, ¿qué es eso? O sea, ¿qué reactivo limitante? No estamos en reacciones químicas, pero para darles una pequeña explicación para los que no lo entiendan muy bien, reactivo limitante es el reactivo que en una reacción normal necesitaríamos que se consuma completamente. Por lo tanto, hay un reactivo en exceso y un reactivo limitante. ¿Por qué? Porque este reactivo en exceso va a garantizar que el reactivo limitante se consuma por completo, se convierta por completo. ¿Y cuál es la incongruencia con el equilibrio químico? Que en el equilibrio químico nada se consume por completo, nada se convierte por completo. Todo el proceso ahí es irreversible. No buscamos un reactivo limitante, esa reacción está en constante movimiento. Por lo tanto, no hay reactivo limitante. Por lo tanto, no hay precipitado y no hay nada de eso, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de equilibrio. Estas de acá son las cosas en las que estoy apoyando el celular, no me prestan atención. Los tipos de equilibrio son dos. Aquí vamos a llegar a un resumen, así que no se sientan pues asustados si nos mezclamos un poco, porque hay una conclusión muy fácil para identificarlo en problemas, pero sobre todo yo quiero explicar, ¿ok? Entonces vamos con eso. El equilibrio homogéneo significa que sucede en una misma fase. O sea, por ejemplo, todos los componentes están en estado gaseoso. Por lo tanto, es un equilibrio homogéneo. Simple. ¿Y qué pasa cuando un equilibrio es heterogéneo? Hay algo muy importante en el equilibrio heterogéneo, ¿ok? Hay diferentes fases. Vamos a trabajar primero con lo que son sólidos para que me entiendas por partes, ¿está bien? Primero los sólidos. Vamos a crear una reacción acá muy rápida. Formó un sólido que también se le llama precipitado, C, más AB, en estado gaseoso también. ¿Cómo representaríamos esto en un dibujo? Pues de esta forma. Voy a pintar aquí. Esto va a ser como un sólido, ¿está bien? ¿Qué se va a llamar? Pues C. Estamos en un recipiente. Aquí hay moléculas de A y B. Ya, bueno, así que se entienda, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Te voy a poner la constante de equilibrio de esta reacción para que entiendas qué está pasando. Bueno, y acá tenemos las concentraciones de C. Te le voy a poner la concentración de C, aunque te digo que nada que ver. Y la concentración de AB. Todos tienen de coeficiente estequiométrico 1, así que pues, no tenemos que poner ningún exponente. Se asume que es 1. Y luego pues ponemos los reactivos. Listo. Como vemos, se formó un sólido acá, que es un sólido C. Este sólido tiene una concentración molar definida, es decir, él, una vez que se haya formado, ya no va a variar. Por lo tanto, su concentración molar va a ser una constante. Me dejo entender, va a ser una constante, no va a variar y no participa en el equilibrio químico. Se transformó en el camino, pero no es reversible. No va a volver a formarse como si fuera una molécula de estado gaseoso. Así que asumimos que esto, como es constante, le podemos poner de nombre 1, constante 1, y ya no se asume en el equilibrio químico, porque el sólido no es reversible, no participa, se formó en el camino y punto. Ahora vamos con los líquidos puros. Vas a tener en cuenta algo, que el sólido se formó, ¿no? Pero aquí tenemos un líquido puro que va a permitir la reacción. Esto va a ser H2O, ¿ok? Este líquido va a ser H2O. Y por aquí vas a tener pues moléculas en estado gaseoso. Se están uniendo. Ya, ¿qué pasa aquí? Este líquido puede que esté permitiendo que la reacción se forme. Pero en sí, si nosotros tomamos en cuenta al agua al momento de poner pues el equilibrio químico, la constante, el agua tiene una concentración definida. Igual que el sólido, no va a cambiar. Si acá tenemos pues 2 litros de agua, tiene una concentración definida. Lo que hace el agua es permitir que estas moléculas sucedan. Y si quieres que lo ponga en una ecuación, pues ahora te lo pongo. Y luego tenemos la formación de AB. Que va a ser pues esto, ¿no? En estado acuoso. ¿Ok?
acuoso porque se ha disuelto con el agua. Así que si tú otra vez tomas en cuenta la constante de equilibrio, pones acá B y H2O, pues H2O va a ser una constante. Todo alrededor de estos gases es agua. No va a variar, no va a cambiar. Es una constante, así que pasa a formar parte de esta constante. No lo tomas en cuenta. Conclusión. Si tomas en cuenta a los gases y a los que estén en estado acuoso, o sea, disueltos en un líquido. Punto. Estoy aquí dándolo todo, así que no me culpen. Tenía otros planes para poder grabarles en pizarra, pero no se pudo. Acá tenemos una tabla. Es necesario ir por esto primero antes de explicarles lo que es el grado de disociación. Siento que esta tabla es algo que genera muchas complicaciones. Creo que la clave está en reconocer los coeficientes estequiométricos y reconocer la relación que hay aquí. Ok, creo que eso haría las cosas mucho más fáciles para trabajar y es súper necesario. Ahora, te voy a explicar qué son estas cantidades que he puesto acá. ¿Está bien? Estos son los números de moles iniciales, es decir, al inicio de la reacción. Estos son los números de moles que reaccionan. Solo vamos a tener en cuenta A y B porque esto no es algo que reaccione, esto es algo que se forma. Entonces acá sí, número de moles que se forman, vamos a colocar aquí. Y por último tenemos número de moles en el equilibrio, que va a ser una cantidad constante que será cuando ya pues se haya alcanzado el equilibrio. Ahora vamos a ver cómo trabajar con esto y para poder pues trabajar mejor voy a asignar valores y que me entiendas, ¿no? Y voy a usar valores convenientemente para que me entiendas. Bueno, ahora voy a estar colocando los coeficientes estequiométricos. Estos son los coeficientes estequiométricos 1, 1 y 2AB. Recuerda, por favor, la clave de esta tabla. Hallar la relación entre coeficientes estequiométricos. Primero te voy a colocar aquí el nombre de cada uno para que no se te haga difícil. Bueno, al menos para que tengas una idea de lo que vamos a estar haciendo. Y ahora voy a dar valores que te van a dar seguro en un problema. Vamos a poner que A al inicio pues tenía 3 moles y B tenía 4. ¿Está bien? Habían 3 moles de A2 y habían 4 moles de B2. Y pues en el inicio no había nada de AB porque aún no se había formado, aún no había reaccionado nada para que ella esté formada. Ahora sí, los moles que reaccionan. Ya digamos que reaccionan solo 2. ¿Qué pasa aquí? Si yo ya tengo 2 moles, si yo ya sé que han reaccionado 2 moles de A2, ¿cuál es la relación de A2 con B2? 1 a 1, ¿sí o no? Si reacciona 1 de A2, reacciona 1 de B2. Por lo tanto, si reacciona 2, también reacciona 2. No importa que las cantidades iniciales sean diferentes, estos números siempre tienen que ir acorde a las relaciones estequiométricas. Y pues nada reacciona aquí porque aún no se ha llevado la formación. Aquí no se va a formar nada porque estos no forman, estos reaccionan. Y finalmente, pues, acá algo clave también, relación estequiométrica. Dime, por un mol de A2 y por un mol de B2 se forman 2 moles de AB. Si tengo 2 moles de A, 2 moles de B, ¿cuántos moles se van a formar de AB? ¿Es o no es el doble? Porque la relación de este con este va de 1 a 2. Entonces acá reaccionaban 2, acá reaccionaban 2 por la relación estequiométrica, aquí va a reaccionar, se va a formar 4 moles de AB. Ahora, quiero que tengas en cuenta esto de acá, te lo voy a explicar para que me entiendas por qué vamos a llegar a donde vamos a llegar. Estos moles son los que van a reaccionar hasta que se llegue al equilibrio, o sea, vamos a verlo como que estos moles han tenido que perderse hasta llegar a una cantidad constante. Vamos a verlo así, como que sacrificados hasta poder llegar al equilibrio. Por lo tanto, cuando hablamos de moles en equilibrio, lo que vamos a hacer es restar la cantidad inicial menos la cantidad que reacciona. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. Y bueno, acá bajamos el 4 porque no hay cantidad inicial. Y finalmente, esta sería nuestra cantidad molar ya en el equilibrio de la reacción. Solo quiero que recuerdes 2 cosas de esta tabla y espero que me hayas entendido. Clave, la relación estequiométrica.
estas cantidades siempre van a estar en relación estequiométrica. Estas no. Estas pueden iniciar como pues el experimento requiera, pero estas siempre tienen que estar en relación con lo estequiométrico. Recuerda balancear también, ojo. Y también van a estar en relación con lo que se forma. Por 1 mol de B2 se forman 2 AB. Por 2 moles de B2 se forman 4 moles de AB. ¿Ok? Ojo. Y se resta porque estos son los sacrificados para llegar al equilibrio. Así que inicio menos reacciona, equilibrio. Ahora, con esto ya claro, te voy a explicar lo que es grado de disociación. Bueno, te voy a poner acá una imagen para que veas cómo se expresa en general el grado de disociación. Hice otra tabla porque tengo que explicarte rápidamente. Y bien, algo que tiene el grado de disociación es que hay una condición para poder calcularlo. Y es que en los reactivos haya uno solo. Me dejo entender, si hay 2 reactivos como en la anterior reacción que vimos, entonces no es posible calcular un grado de disociación, porque lo que necesitamos es que sea uno solo en los reactivos para poder tomar de referencia a los que reaccionan sobre los iniciales. Entonces el grado de disociación acá sería 4/6. Y bueno, su porcentaje, ¿no? Entonces, recuerda, condición para calcular el grado de disociación, que sea una sola especie la que se disocia, la que está en los reactivos. ¿Qué pasa con el cociente de una reacción? Hay reacciones en cierto instante que no habrán llegado al equilibrio. Lo que sucede no es una constante, sino un cociente de reacción. Vas a tomar la misma ecuación, o sea, de la constante de equilibrio, pero ten en cuenta que no está en equilibrio, que es un instante de tiempo en el que las concentraciones molares serán tal, que van a ser las que vas a colocar, que se genera un cociente de reacción. Las leyes que nos va a ayudar a determinar de dónde tiene que ir la reacción para poder llegar al equilibrio. A partir del cociente de reacción lo vamos a determinar, y aquí te lo explico. Entonces, acá tenemos la constante de equilibrio de una reacción. Las concentraciones molares que yo coloque aquí ya habrán llegado al equilibrio, serán constantes. Luego tenemos el cociente de una reacción, que significa que vamos a utilizar la misma estructura, pero en vez de las concentraciones en equilibrio, este es un instante t, o sea, ese es un instante. Esto ya cuando llegó al equilibrio, este es un instante t, no se alcanza el equilibrio, por lo tanto las cantidades molares corresponden a ese instante. Así que vamos a ponerle en un tiempo t. Ahora hay unas indicaciones que nos puede dar los valores de la cociente de la reacción, y es que imaginemos que tú eres un científico y necesitas saber hacia dónde ir o hacia dónde tiene que llegar tu reacción para poder alcanzar el equilibrio. Y vamos con lo primero. Bien, si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, nos está diciendo que este número, esta fracción, tiene que ser mayor que este número. ¿Cómo tú harías que una fracción se vuelva mayor, o sea, que crezca? ¿Qué vas a aumentar? ¿El denominador o el numerador? ¿Lo de abajo o lo de arriba? ¿Qué vas a aumentar en este número para que sea mayor? Claro, los productos. Entonces, ¿qué quiere decir si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio? Que hay una mayor cantidad de productos. Por lo tanto, la reacción, si quiere llegar al equilibrio, lo que necesita es transformar ese exceso de productos en reactantes. Así que la reacción va hacia la izquierda. ¿Me dejo entender por qué? Tienes un cociente de reacción, es mayor que la constante de equilibrio. Significa que hay mayor cantidad de producto. Lo que me está diciendo que para yo alcanzar el equilibrio necesito transformar ese exceso de producto a reactivo y así balancear mi reacción. Por lo tanto, iría hacia la izquierda porque por ese lado se encuentran los reactivos y pues por acá los productos, de productos a reactivos. Entonces, para que me entiendas un poco más, imagínate que aquí hay una balanza. Tú quieres llegar al equilibrio, ¿no? Pero acá tienes algo muy pesado, que en este caso va a ser los productos, y aquí tienes algo que pues va a ser algo más pequeño, que va a ser los reactivos. ¿Qué tienes que buscar? Que ese exceso de producto vaya hacia donde los reactivos y pues haya un equilibrio. Con el cociente de reacción menor que la constante de equilibrio, pues pasa lo contrario. Acá tienes una constante de equilibrio, una división entre productos y reactivos, ¿no?
si es menor, si hay un número menor que este, ¿qué has tenido que aumentar aquí para que haya un número menor? O sea, para que sea menor. Obviamente has tenido que aumentar lo de abajo, porque mientras tú aumentes la cantidad de abajo en una división, o sea, el denominador, va a irte dando un número cada vez menor. O sea, un medio, un tercio, un cuarto. A medida que tú aumentas esto, este número va a ir menorando. ¿Se me entiende? Bueno, voy a borrar esto para que no les incomode. Listo, ahora, como dije, pasa lo mismo. ¿Qué número tiene que ser mayor? El de abajo. Por lo tanto, hay un exceso de reactivos. Si hay un exceso de reactivos, ¿qué debo buscar? Que estos excesos de reactivos se transformen en productos. Así que la reacción va a ir hacia la derecha. Y bueno, por último tendrías, si el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio, simplemente significa que la reacción está en equilibrio, que creo que eso es un poco más intuitivo, ¿no? Entonces acá está una imagen para que tú la veas por ti mismo. En general, cómo se expresaría los valores del cociente de una reacción y qué nos indica. Ahora hablamos de la constante en términos de la presión. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la ecuación de los gases ideales. Bien, tenemos esta ecuación de los gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por la constante R por temperatura. Recordemos que la concentración molar, lo voy a poner así porque pues tú pones la letra que quieras, vamos a ponerle A, ¿está bien? Es número de moles de A entre litros de disolución, ¿ok? Bueno, el volumen, o sea, litros es volumen. ¿Sí o no que si yo paso a dividir el volumen, esto de acá, que es concentración molar, le vamos a poner M, concentración molar, por la constante R por la temperatura. ¿Está bien? Ahora acá tenemos algo que se va a mantener constante, porque pues acá tenemos una constante literalmente, la constante de los gases ideales, y tenemos la temperatura, que exactamente para que exista una constante de equilibrio, la temperatura se tiene que mantener constante. Más adelante vamos a ver cómo varía el equilibrio químico cuando varía la temperatura, ¿ok? Y bien, aunque va a ser un poco lento de explicar, lo voy a hacer así detallado. Entonces ten en cuenta que la presión de A va a ser igual a la concentración molar de A por R por temperatura. ¿Ambos qué son? Sí, constantes. Entonces con esto ya tenemos que como acá hay una constante, podemos calcular la constante de equilibrio en términos de la presión, porque está afectada por la concentración molar, que es con la que calculamos la constante de equilibrio en términos de la concentración molar. Entonces ahí queda que tú puedes calcular la constante de presión igual y presión de B. Ahora vamos a ver, mejor aparte, cómo se expresa la relación entre constante de equilibrio pues cinético y la constante de presión. O sea, cómo se relacionan. No es que son iguales, perdón, cómo se relacionan. Pues bien, como dije, la presión de alguna de las especies se va a expresar como su concentración molar por R por T. Entonces lo que simplemente vamos a hacer acá, colocar constante de presión igual, pero en vez de presión de A, acá abajo, porque acá están los reactivos, vamos a colocar concentración molar de A por RT. Pero ahora dime, ¿sí o no que la constante cinética se evalúa en base a estas concentraciones que están aquí? ¿Verdad? Esto va a ser elevado a la A la D y al constante estequiométrico B. ¿Ok? Entonces acá tenemos pues nada más y nada menos que la constante cinética. Recuerda, C a la C, D a la D, entre A la A, B a la B. Lo separamos aparte y nos damos cuenta que forma la constante cinética. Por si quieres recordarlo, pues vamos a poner aquí al lado la constante cinética. Listo, esta es, aunque está un poquito chiquita, pero para que me entiendas que está aquí, justo aquí, la podemos expresar. Ahora RT, ¿qué pasa con RT? Recordamos teoría de exponentes, un mismo número, si está multiplicándose, pues los exponentes al que está elevado, pues se va a sumar. Entonces acá tenemos RT, todo esto, C más D. Y pues, ¿qué pasa abajo? Que nos quedamos con RT, A y B. Vamos a colocarlo así. A más B, constante cinético,
Recuerda que cuando el mismo número se está dividiendo, los exponentes pues se van a restar. Tendrías acá RT elevado a C más D, todo esto menos A más B, que eran los exponentes pues, que estaban abajo, ¿no? Solo que para reducir la relación vamos a usar la teoría de exponentes. Y esto es llamado, si no me equivoco, variación molar. Si no sé el nombre, lo voy a poner acá al costado, pero se expresa así. Entonces terminaríamos con la siguiente relación entre constante de presión y constante cinética. Acá tenemos la constante de presión para que lo vean y la relación que existe. Toca hablar por último de los factores que afectan al equilibrio químico. El equilibrio químico se va a mantener constante. Mientras tú no cambies la temperatura, la constante va a ser la misma. Si varía la presión, si varía el volumen, la constante va a ser la misma. ¿Ok? Solo va a haber un diferente tipo de compensación. Bien, ahora vamos a ver cómo afecta la presión y el volumen al equilibrio químico. Un punto es que la temperatura tiene que permanecer constante. La R pues es súper constante, es una constante de los gases ideales. Y el número de moles aquí también se va a mantener constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la presión y el volumen, como todo esto es una constante, están relacionadas inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto en aritmética? Pues en matemática, que a mayor presión, menor volumen en igual proporción. Y ahora vamos a trabajar primero con el volumen porque es lo más sencillo de explicar a mi punto de vista cómo afecta el equilibrio. Bien, pues primero fíjate en esta ecuación y fíjate en la ecuación de la constante de equilibrio. Bien, disculpen esa B, pero pasó algo ahí. En fin, ahora ten en cuenta la constante de equilibrio. ¿Qué son estas concentraciones, no? Te lo voy a colocar acá. Y ya lo mencionamos antes. ¿Cómo se expresa la concentración de una especie? Pues la concentración molar, la voy a poner de esta forma, es igual al número de moles sobre el volumen de la disolución. Colocas la concentración molar por el volumen y N, que es una constante, y te das cuenta que están relacionados ¿de qué forma? Inversamente proporcional también. A mayor volumen, menor concentración. A menor volumen, mayor concentración molar. ¿Ok? Ahí nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? ¿Qué va a disminuir? La concentración molar. Las concentraciones han disminuido, el nuevo valor que tienes va a ser menor que la constante de equilibrio, ya que has disminuido las concentraciones. Digamos que acá tienes el cociente de esta reacción, va a ser menor que la constante de equilibrio porque todas las cantidades molares han disminuido, ¿no? Tú tienes esto, según lo que habíamos visto, ¿qué pasaba con ello? Es que nuestra reacción iba hacia la derecha. ¿Por qué? Porque bueno, si este valor es menor, significa que hay más cantidad de reactivos, por lo tanto, necesitamos transformar esa cantidad de reactivos en exceso a productos, por lo tanto, la reacción va hacia la derecha, que es el sentido de los productos. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú tienes menor cantidad molar, menor cantidad de concentración, tienes un valor menor a la constante de equilibrio, por lo tanto la reacción va a ir hacia la derecha. ¿Y todo por qué? Porque aumentaste el volumen. Si tú disminuyes el volumen, lo contrario pasa con la concentración. Va a aumentar. ¿Recuerda por qué? Porque están relacionadas inversamente proporcional. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando menoras el volumen? Aumenta la concentración molar. Tienes un valor mayor a la constante de equilibrio. Por lo tanto, la reacción tiende hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque necesitamos que se transformen más productos en reactivos. Y en síntesis, eso pasa con el volumen. Tómalo de la misma forma con la presión, pero pues como están la presión y el volumen relacionados inversamente,
Entonces, si acá a menor volumen la reacción va hacia la izquierda, entonces acá sería lo contrario. A mayor presión, la reacción va hacia la izquierda. La reacción tiende hacia la izquierda. Y por lo tanto, mayor volumen, menor presión. Menor volumen, mayor presión, tienden a los respectivos. Mira, a medida que vamos ejerciendo más presión con esa tapa, ¿qué es lo que pasa? Que la agitación molecular, las fuerzas que ejercen contra la pared que está ahí es mayor, por lo tanto la presión es mayor. A medida que reduces el volumen en el que están concentradas las moléculas, la presión que se ejerce sobre el recipiente es mayor, ¿ok? ¿Y qué pasa con la concentración molar? Pues igual, es el número de moles que se encuentra por litro. Mientras tú disminuyas el volumen, ¿qué va a pasar? Que más concentración molar va a haber, porque vas a encontrar en una región, o sea, por litro, vas a encontrar mucho más cantidad de moles. Disminuyes el volumen, vas a encontrar mucha cantidad de moles concentrados, por eso se le dice concentración, por decirlo así. En cambio, si tú aumentas el volumen, lo voy a colocar por acá, va a ser más grande, entonces las moléculas van a estar libres, por decirlo así. Entonces, si tú ves una pequeña región por litro, ¿qué va a pasar? Que va a menorar la concentración molar, porque ya no van a haber tantos concentrados en una región como había antes. Espero que así se me entienda mucho mejor con esta animación, así que, bueno. Bien, entonces vamos a iniciar con la explicación de cómo afecta la temperatura. Primero con el sentido de la reacción cuando es endotérmico. Y te voy a explicar tanto cómo cambia la constante y hacia dónde se desplaza la ecuación. ¿Está bien? La reacción. Primero, ya ver, tú tienes una reacción endotérmica, significa que es A más calor. Necesito que recuerdes que esta reacción tiene dos sentidos. Ojo, es en equilibrio, por lo tanto B se transforma en A y libera calor. Y A consume ese calor, es decir, que gana calor para transformarse en B. Hay dos sentidos aquí. ¿Está bien? Solo que nosotros siempre tomamos uno, llamamos a este producto y reactivo, pero en realidad pueden actuar como ambos. Entonces, tú tienes acá A más calor, genera B. ¿Bien? ¿Qué pasa si aumentas la temperatura? Pues que aumenta el calor. Si aumenta el calor, quiere decir que aumenta la capacidad de A para transformarse en B. O sea, aumentó el calor, aumentó la capacidad en transformarse en B. ¿Qué debe hacer A con esa mayor cantidad de calor? Pues se va a inclinar hacia la derecha, ¿ok? Tiene más calor, va a buscar transformar ese calor, usar ese calor para llegar a B. Ahora, para ver cómo es la nueva constante, vamos a llamar a la constante en esta reacción donde la temperatura pues era la inicial como K1, ¿está bien? Ya, y ahora vamos a tener una nueva constante. ¿Cómo sé si la constante nueva que se va a generar va a ser mayor o menor que la constante inicial? Pues mira, acá tenemos claramente que nuestra reacción se va a desplazar hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, la nueva constante va a aumentar lo que son los productos. Exacto, al desplazarse hacia la derecha, lo que aumentará será los productos, ¿verdad? Porque eso está buscando la reacción, ya que se va a generar una nueva constante en donde lo que va a aumentar son los productos, y esa sería la constante 2, ¿ok? Y la constante 1, que sería los productos como tal y los reactivos. Ahora dime, según lo que hemos visto anteriormente, ¿qué va a ser mayor? ¿La constante 1 o la constante 2? Recuerda, mientras tú aumentes el numerador, el número va a aumentar. Tenemos esta relación, que la constante 2 es mayor que la constante 1. La constante va a aumentar. Ahora vamos cuando se menora la temperatura. Por lo tanto, menora el calor. Has disminuido la capacidad de A. ¿Qué se va a buscar? Compensar. Por lo tanto, va a haber más B queriendo transformarse en A. La reacción se va a desplazar hacia la izquierda, exacto. Se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que va a haber mayor formación de reactivos. Entonces, la nueva constante que nosotros vamos a generar va a tener un aumento de reactivos, porque se desplaza hacia el sentido de los reactivos. Ahora dime, ¿cuál va a ser mayor?
la constante que tú vas a generar al bajar la temperatura va a ser menor que tu constante inicial en la temperatura inicial. Con una reacción isotérmica también lo puedo explicar, pero ahora sí vamos a ver la reacción en su sentido pues inverso, ¿no? Una temperatura inicial, nada más. Y bien, lo que pasa acá que es que se va a liberar calor, exacto. En este sentido se está liberando calor. No me alcanza para escribirlo, pero se sobreentiende. Ahora, ¿qué pasa si tú aumentas la temperatura? Has aumentado el calor, como ya lo sabemos. ¿Sí o no? Que si vemos la reacción en este sentido, o sea, de B a A, has aumentado la capacidad de B de transformarse en A. Mírala en este sentido nada más, recuerda. Por lo tanto, la reacción se va a ir hacia la izquierda, exacto. Y como ya vimos que se va a aumentar son los reactivos, nos daría que la constante 2 va a ser menor que la constante 1 porque cuando tú aumentas los reactivos, pues el número va menorando, va siendo menor. Y ahora con una temperatura inicial K1, pues lo mismo. Reduce el calor, reduce este calor. ¿Qué ha reducido? La capacidad de B de transformarse en A. Por lo tanto, A va hacia la derecha. Si va hacia la derecha, significa que tu nueva constante va a aumentar productos, exacto. Por lo tanto, el número que se generará será mayor que la constante inicial. Y ahora te voy a mostrar aquí un resumen de lo que hemos visto. Es un catalizador. Digamos que el catalizador, se ve de esta forma, lo que hace es disminuir el tiempo en el que la reacción va a suceder. Lo que hace es potenciar el tiempo. ¿Y cómo hace esto? Aumentando las velocidades, ¿ok? Y muchos dirían, mira, aumenta la velocidad, está cambiando la constante. Pero ¿sabes qué hace el catalizador? Que aumenta las velocidades en igual proporción. O sea que si yo dupliqué la velocidad con que se transformaba de productos a reactivos, la velocidad con que se transforma de reactivos a productos también se va a duplicar. Ya entonces, nosotros derivamos encontrar la constante de equilibrio igualando estas dos velocidades, ¿verdad? El catalizador lo que hace puede ser, por ejemplo, duplicar. Dígame si o no, la relación va a seguir siendo la misma, por lo tanto la constante de equilibrio se va a mantener. El catalizador no altera la constante. El catalizador lo único que hace es acelerar el proceso. Ahora, quiero que vean de qué forma lo hace. Les voy a mostrar aquí una gráfica para que vean cómo el perfil de una reacción, si hay catalizador como si no hay catalizador. ¿Está bien? ¿Qué pasa aquí? Pues antes la reacción requería una alta energía de activación para llegar a transformarse. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que hace el catalizador? ¿Cómo es que acelera él la reacción? Pues al disminuir la cantidad de energía requerida para llegar al complejo activado. Ya saben, complejo activado es donde se rompen los enlaces. Cuando él disminuye esta energía necesaria, lo que hace es acelerar el proceso, porque yo ya no necesito tanta energía para llegar a B. Necesito menos, por lo tanto, el proceso se hace más rápido. Y con eso terminamos con todos los factores que afectan al equilibrio. En este video me he dado cuenta que mi forma de explicar es muy rápida. Bueno, vamos a ir mejorando la próxima vez que hagamos el video, pero espero que se me haya entendido. Si les gustó el video, si aprendieron algo, suscríbanse, denle like y miren otros videos míos que pues, yo considero que tengo videos buenos. Y bueno, si sienten que la explicación no fue tan buena, pues me gustaría que me digan en qué puedo mejorar, porque yo estoy muy abierta a mejorar en lo que sea y mejorar mi forma de explicar. Vamos a ir despacio, vamos a ir mejorando poco a poco. Yo docente no soy, lo que sí soy es una apasionada por aprender. Y así que aprender de lo que sea, aprender implica equivocarse y aprender implica tener errores. Hasta el próximo video.